Pues hoy nos encontramos con Astrid Haddad. Muchísimo gusto, muchas gracias por aceptar esta plática con nosotras. Astrid es actriz, es cantautora, es cabaretera, es creadora, finalmente es una artista multidisciplinaria, que en verdad, bueno, pues es un agrado poder estar contigo y que las audiencias de Antidogma pues conozcan un poco tu faceta. Seguramente te han visto, conocen tu música, pero pues quisiéramos un poquito hablar contigo y que nos platiques de una manera general ¿cómo podrías tú, digamos, definirte en estos tiempos como el personaje artístico Astrid Haddad? Bueno, yo me defino nada más como una dadora de placer. Eso es lo único. ¡Qué maravilla! Creo que esa es mi principal profesión, como dadora de placer, porque es lo que trato de hacer a través de mis espectáculos. Dar placer, pero con algo más, que es porque pues cualquier cantante, cualquier artista, pues da placer, ¿verdad? Pero mi meta es dar placer, pero con un poco más de profundidad. Que cuando tú veas un espectáculo mío, te quedes inquieto. Te vayas muy contento, pero te quedes pensando en otras cosas. Algo te puede pasar, ¿no? Yo viendo a Astrid Haddad, que hace muchos años que te conocí en un espectáculo que estuviste dando en París, por ahí de la década de los 90 terminaba, sí, en 1999, del siglo pasado ya. Sí, ya siglo pasado. ¿Qué cosa? Yo justamente, y lo platicaba con Adriana, lo que más me preguntaba es, público francés, una cantante mexicana que canta en español, pero sin embargo veíamos cómo el público se identificaba, a pesar de no estar entendiendo la letra, pero el personaje estaba transmitiendo, ¿no? Entonces, eso es importante. Yo siempre he dicho que la música y el vestuario que yo uso también son puentes universales, porque he estado en lugares como en Alemania, por ejemplo, en Alemania Oriental, en donde cuando se vino abajo el muro, después de que tiraron el muro, pues me invitaron a cantar a un lugar en donde nadie hablaba ni inglés, solo hablaban ruso y alemán. Entonces yo decía, ¿qué voy a hacer? Y era un teatro enorme, enorme. Pues tú sabes, el público estaba fue increíble porque nunca aplaudieron durante el espectáculo, nunca nada. Pero cuando yo terminé, el público se paró y empezaron a golpear en el piso de una manera. Les había encantado el espectáculo. Yo lo único que había hecho es que con la traductora les decía algunas cosas de México y de las canciones mexicanas y de qué trataba. Y con eso fue todo. Porque por supuesto que la música, y eso lo sabemos todos, es un lenguaje universal. Un lenguaje universal. Y no importa en qué idioma cantes, siempre y cuando la música llega al corazón de la gente. Bueno, y aquí es la complicidad, ¿no? Porque es la música, obviamente para las audiencias hispanohablantes, pues es también los contenidos que tú generas, ¿no? Lo que tú vas creando, pero es también esta performatividad, ¿no? Porque finalmente no es tarea gratuita, ¿no? Que tú tengas más de 150 trajes o no sé cuántos, ¿no? Pero sí, que son 150, un montón. Sí. Ajá, y que tengas toda esa cantidad de vestuario que evidentemente pues tú tienes que ir eligiendo para determinadas canciones, pero que complementan tu mensaje. Sí, bueno, es que cada traje, mis trajes no son gratuitos, por eso cuando me dicen, es que yo te puedo hacer un vestuario, le digo, no, si yo sé que cualquiera me puede hacer un vestuario. La cosa no es esa, es que cada vestuario está pensado dependiendo del show que voy a hacer. Yo mis shows los hago temáticos, y antes no los hacía temáticos y diseñaba vestuarios dependiendo de la canción que quería cantar y de lo que yo quería decir. Entonces por eso no cualquiera me puede diseñar, por eso diseño yo mis vestuarios, porque sé lo que quiero decir, sé lo que quiero expresar y sé qué es lo que quiero llevarle a la gente. Y el vestuario lo que hace es que es otro lenguaje que apoya, que
que apoye el lenguaje de la música y el discurso que yo llevo, porque aunque cante en Francia o en Estados Unidos, pues puedo hablar en inglés, lo hablo bastante mal, y en francés lo hablo peor, pero no importa, la gente me entiende, porque cuando hablo tampoco estoy hablando, digo, el cabaret es, normalmente el cabaret está considerado como crítica política y social, pero no siempre es eso, también hablas de muchas cosas más, pero sobre todo de la sociedad en general. Y cuando yo hago mis espectáculos fuera de México, pues no voy a hablar de política mexicana porque a quién le importa, ¿verdad? Claro. Nosotros aquí nos las arreglamos y nos quedamos con lo que tenemos, pero cuando tú sales al exterior, tú tienes que hablar de temas universales. Y los temas universales, pues nos tocan en todas partes, como los derechos de la mujer, como cosas de, como la igualdad en muchas, económica o social, o sea, hay muchos temas de los que puedes hablar sin tener que hablar de política cruda y ruda. Y eso es lo que mucha gente luego no entiende, porque dice, pero es que si tú hablas de cosas muy específicas, le digo, no, es que son temas universales, que voy combinando, porque eso es el cabaret, que voy combinando, bueno, ese es mi cabaret, claro, que yo inventé, claro. Porque al final de cuentas yo tomé un cabaret, yo tomé del cabaret alemán, lo que era el cabaret alemán, y lo transformé en un cabaret mexicano, porque lo que yo quería, al haber estudiado en la UNAM dos años de ciencias políticas y sociales, me creó una gran deformación profesional. Entonces lo que pasó fue que, por supuesto, que yo quería cantar, pero hablar de cosas que realmente me interesaran, porque cantar por cantar tampoco me interesa. Claro. Digo, sí me gusta cantar y adoro cantar, pero me gusta también que cuando estoy en un espectáculo, compartir inquietudes con la gente, inquietudes sobre la vida, sobre por qué estamos aquí, por qué aguantamos ciertas cosas, por qué nos sometemos a ciertas cosas. Son muchos temas. Y entonces es infinito lo que puedes decir en el cabaret. Y la parte, bueno, leía yo este maravilloso currículum que tienes subido en tu página web, en donde primero hablas de familia, pero en un momento dado hablas de los síndromes, y entre esos pones el síndrome de la Malinche. Y me encantó lo que está ahí, porque es una brevísima frase en donde dices, como buena mexicana, me tuve que exportar para después poderme importar. Para que les importara en México. Pero me pregunto yo, ¿en qué medida puedes aplicar esa frase como a título personal? Es decir, ¿tú sentías que tenías que triunfar afuera para importarte a ti misma en el sentido? No, yo no sentía nada. Yo jamás he planeado nada, he hecho las cosas porque me salen del fondo del corazón. Me salen... Es como me dicen, ¿sigues cantando? Yo, claro, llevo 40 años y sigo cantando y sigo creando, porque es algo inevitable. Es como un pintor, como un escritor. Aunque tú no quieras, quieres hacer más cosas porque es algo interno que te lo dice. Y cuando yo empecé a hacer mis giras internacionales, nunca lo pensé como eso. Lo que pasa es que aquí sí no les importaba mi trabajo. Claro. Era muy difícil que entendieran lo que estaba haciendo, porque era algo muy nuevo. O sea, una tipa que cantaba, que se ponía vestuarios, que hablaba de política, que hablaba de sociedad, que hablaba de las mujeres, que hablaba... Entonces, había gente, intelectuales que me dijeron, ¿pero qué estás haciendo? Creo que vas por el camino equivocado. Y yo encuentro ahí una fusión increíble en tu trabajo, porque por un lado es eso, es una mujer que habla, ¿no? Sí. Que ya de entrada eso en determinados contextos es peligroso, pero justo que lo haces a través de una lógica envuelta en todas estas estrategias que hemos mencionado, ¿no? En tus vestuarios, en canciones, porque retomas canciones que son propias de una cultura con la que nos identificamos a lo mejor en automático. Qué bonita estrategia y qué gran manera también de hacer un posicionamiento pues político en múltiples dimensiones y utilizar el arte como herramienta. Por supuesto, sí. Porque nosotras somos unas fieles convencidas justamente de que si viene si alguna transformación es posible, eso va a ser a través pues del cambio de conciencias
y de la manera en que nos concebimos y estamos en este mundo, ¿no? Pasando por todos los aspectos. Entonces, tu trabajo... Pues yo siempre he dicho que la forma de cambiar las conciencias o de por lo menos transformarlas, llevarlas a otra cosa, como sucede como sucede con el machismo, por ejemplo. Hay montones de foros sobre el machismo y muchas cosas, y yo digo, es que si no se educa desde pequeños, porque hay lugares, te lo juro, en donde eso ya no existe. Bueno, en muy pocas familias, pero ya no existe. Pero aquí tenemos todavía, y en muchas partes del mundo, esta cosa de no pensar que es la educación lo que va a cambiar y a transformar muchas cosas. Porque ya cuando la gente tiene algo en la mente es muy difícil cambiarlo. Y es solo la educación, esta transformación de conciencia. Porque aunque el arte puede hacer mucho, yo siempre he dicho, me dicen, ¿y tú piensas que el cabaret va a hacer cambios en el...? Digo, claro que no. Lo más que podemos hacer nosotros, no soy tan ilusa, lo más porque ni vamos a hacer una revolución, ni vamos a hacer un cambio transformador, pero sí podemos crear inquietudes en la gente para pensar de forma más libre. Oye, Astrid, pero ahí tú dices, fíjate, y me interesa mucho y lo voy a retomar por lo siguiente, dices, yo llevo 40 años, ¿no? en tu praxis artística, 40 años, que se dice fácil, pero digamos, si empezamos a ver lo que sucedió cuando Astrid empezó a salir, justamente cuando tú dices que aquí en México no te entendían nada y que no eres el primer caso de alguien... Pero no todos, ¿eh? Claro, claro. No todos, porque había lugares donde me presentaba y la gente estaba feliz. Claro. Bueno, que había cosas de la cultura que no entendían lo que estaba haciendo, esa es otra cosa, pero había gente que les gustaba mucho el espectáculo. Sí, no, desde luego, pero digamos, tú das un brinco, vas al extranjero, te promueves, haces tus giras, etcétera, que ahora también te voy a preguntar un poquito más adelante sobre ese proceso, pero lo que yo quiero oír es que justamente lanzar esas provocaciones, ¿no? Sí. Lanzar esas reflexiones, finalmente yo creo que sí tienen beneficios a largo plazo. Hoy, después de 40 años, yo creo que el México en el que estamos viviendo no es el mismo de hace 40 años, no es el mismo que hace 20 años. Yo creo que estos ejercicios, y como decía Adriana, somos unas convencidas de que este es un medio, y tú misma lo decías, estoy generando puentes, ¿no? Quiero crear puentes. No, yo sí digo que sí puedes, porque mira, no sabes cuánta gente se me han acercado a decirme, oye, desde que vi tu espectáculo, decidí ser otra cosa con mi vida, decidí emprender esto, decidí dedicarme a esto con más libertad. O sea, sí, por supuesto que provocas cosas y sí logras ciertas transformaciones, pero a lo que yo me refiero es que nunca vas a lograr, porque luego los políticos le tienen mucho miedo al arte, le tienen mucho miedo a ciertos artistas, a ciertas expresiones, porque tienen miedo que los desnuden. Pero eso, y tienen miedo de que eso se salga fuera de su control ciertas cosas. El arte nunca, es muy difícil, de verdad, que el arte haga eso, muy rara a la vez, son contadas las cosas que el arte va a causar, por eso te digo, el arte no va a causar una revolución, pero sí va a causar pequeñas transformaciones, porque a veces queremos que todo cambie de la noche a la mañana. No, el arte no va a hacer eso, pero sí va a transformar conciencias, sí va a hacer que pienses de una manera quizá más enfocada en otras cosas y que pienses con mucho más libertad. Porque yo digo que a veces creemos que estamos pensando con libertad, pero tenemos la mente totalmente tomada por la publicidad de todo tipo, tanto política como de cosas para consumir, con lo que tú quieras. Entonces tu libertad está también acotada y no te das cuenta de eso. Pero justo yo me quedo con esa potencia emancipadora, ¿no? Que puede, pues, promover el arte, que no necesariamente garantizarla, pero la promueve. Ah, no, por supuesto. Y en ese sentido a mí me gustaría, porque te he escuchado en distintos momentos hablar de que provienes de una familia tremendamente conservadora. Sí. Eso, digamos, también como
desvelar esos procesos de quizá rompimiento de los condicionamientos o aprendizajes que has podido haber tenido de pequeña y de los cuales fue necesario desprenderte, y cómo has ido tú trazando precisamente ese camino hacia la libertad, porque me parece que tu arte es ejemplo de ello. Bueno, todo ese camino lo he ido trazando a través del estudio. A mí cuando me preguntan ¿cómo lo he hecho? Digo, pues estudiando, porque la única forma de lograr entender también tu pensamiento, porque muchas veces estás en un caos entre una cosa y la otra y tanta información que recibes. Yo pienso que el estudio, la investigación, el tratar de enfocarte en ciertas cosas. Yo me he enfocado mucho en la historia, porque a mí la historia me ayuda mucho a comprender el presente. Entonces ha sido a través de un estudio, que no es nada más el estudio de teatro, porque el teatro es absolutamente necesario, estudiar estas disciplinas que te permiten estar en un escenario, es absolutamente necesario, pero hay otro tipo de estudios que son más profundos, que es la literatura, que es la historia, que son la filosofía, son muchas cosas que intervienen para tú poder hacer un discurso, digo discurso que no digo discursos, pero bueno, para poder presentar sí, claro, temas que puedan, en donde tú puedas expresar lo que tú sientes y expresar tu libertad también y tu derecho a expresarte también. Así es. Sí. Así es. Y ahí en este sentido te decía yo que quería retomarlo porque me parece muy importante. Cuando tú inicias tu carrera, ¿cómo encontrabas tú el medio artístico? Es decir, normalmente, ¿no?, cuando la gente le decimos a la familia que nos queremos dedicar a algo artístico, ¿no?, cuando Adriana, que estudió historia del arte o lo que sea, ¿no?, de pronto o alguien que dice, yo me quiero dedicar a pintar, y te dicen, pues te vas a morir de hambre, chula, ¿no? Porque eso pasa, ¿no? Esa idea se cree. Entonces, la pregunta va enfocada en eso. ¿Cómo ha sido tu camino para encontrar tu creación y tu producción artística como fuente también de tu empleo? Es decir, es un trabajo. Tú lo puedes hacer y decir, qué padre, claro que yo doy placer y yo me dedico a eso, pero comes, desayunas, cenas, un esfuerzo enorme. Eso platícanos un poco, porque creo que eso es justamente lo que estamos en este número de hasta el día de hoy haciendo. Sigo luchando para que me vean. Exactamente. Hasta el día de hoy, porque ¿qué es lo que falta? Ahora, por ejemplo, en esta posibilidad de la comunidad artística, ¿qué hace falta en nuestro país? Porque bueno, ya en el mundo entero sería muy retador preguntártelo, pero ¿cómo detectas tú esa situación en nuestro país? ¿Qué hace falta para que un personaje como Astrid Haddad pueda vivir tranquilamente de lo que hace? Pues yo pienso que hace falta primero una organización que lleve la cultura a distintas partes de la República. Antes había redes de teatro, redes de en donde habían pequeños festivales o festivales más grandes, en donde pues le daban voz a artistas independientes. Eso casi ya no existe. Eso está prácticamente en el olvido. Ahorita vemos los festivales, y los festivales son con gente muy famosa, que dices, bueno, ¿y por qué lo meten en un festival si los pueden ver en la televisión, si los pueden ver o sea, se invierte mucho, hay grandes compañías, y los artistas independientes estamos un poco al margen, porque se han acabado estos espacios de expresión, que antes eran como mucho más fácil, llegabas a pueblos, a lugares. A mí todavía me ha pasado. Yo el año antepasado, o pasado, no me acuerdo, tengo muy mala memoria, me contratan para ir a cantar a Taxco, y era pues en la plaza de Taxco, y yo llevaba un espectáculo que es realmente cultural, o sea, está dentro de lo que yo llamo cabaret histórico, porque hablaba del barroco mexicano, o sea, que lo que fue en el virreinato, y hablaba de dos mujeres, que fueron Sor Juana y la monja Alférez. Y es la primera vez que hacía videos para un espectáculo en donde explicaba cómo era
el Zócalo en el siglo XVII, siglo XVIII, que era un mercado realmente, explicaba muchas cosas de cómo los mexicanos, hablaba de historia y de cómo nos ha afectado esa época a los mexicanos, porque a nosotros los mexicanos el barroco nos dejó el azúcar, el exceso de azúcar, porque desde el barroco, desde esa época, desde el siglo XVII, ya se comían cosas súper azucaradas y al mexicano que no conocíamos el azúcar nos encantó. Y el rollo de la panadería y todo eso, y el queso, bueno, todas estas cosas, porque son herencias, porque luego vivimos las cosas y no nos damos cuenta de dónde vienen. Entonces yo dije, estoy en el lugar equivocado, la gente no va a aceptar este espectáculo. Es un espectáculo demasiado cultural, ¿no? La gente viene a divertirse, no sabes cómo la gente estaba feliz, porque con la música logras muchas cosas y como no das discursos sino todo lo dices con humor, entonces la gente estaba realmente, yo estaba fascinada, porque dar un espectáculo con canciones de rancheras o rumba o lo que sea es súper fácil, porque sabes que vas a levantar al público, porque todo está... Pero cuando das un espectáculo así tan cultural, en donde yo escribí 8 de las canciones, porque claro, ¿dónde encuentras una canción sobre el chocolate, una canción sobre Sor Juana, una canción, yo le hice un corrido a Sor Juana, le hice una cumbia a la monja Alférez, hice una canción sobre las castas, o sea, me puse a escribir, porque sí, porque ¿dónde encuentras eso? Así que por eso soy autora. Cantautora. Cantautora, pero de las malitas, porque lo hago por necesidad, no porque sea yo realmente cantautora. Pero el público estaba... Y entonces yo siento que muchas veces las autoridades culturales desdeñan esto. Y piensan que... ¿Y ese desdén es por falta de conocimiento? Yo pienso que es por falta de conocimiento o porque tienen otros objetivos. Ajá. Porque luego piensan que llenar un lugar les va a dar más votos, les va a dar más aceptación con un famoso, que con alguien que la gente apenas se conoce, pero pues que nos den la oportunidad, ¿no? Claro. Yo quería regresar a este currículum porque también detecté ahí una parte en la que hablas de tu infancia y de las misceláneas, del lugar, ¿no? Sí. Que ocupó esa parte en ti. Pero cierras diciendo una cosa que me parece tremendamente profunda, que es que ahí aprendiste que muchas veces las cosas que se ponen arriba, refiriéndote a los estantes, son las inservibles. Y que, sin embargo, lo que está abajo es la base, es lo cotidiano, es lo que más se necesita. Es que sí. ¿Qué lectura eso traes de ello? Y traducido, ahorita mencionabas de tu visión de las castas y las consecuencias que esa misma época, ¿no? la colonia ha traído para nosotros, para la sociedad. ¿Cuál sería tu lectura, digamos, un poco de todas esas cuestiones? Es que es un poco, es muy amplio, porque realmente cuando hablas de lo que se necesita o lo que no se necesita, sobre todo lo empleas cuando estás haciendo un espectáculo, porque muchas veces te haces bolas cuando estás haciendo un espectáculo y a veces creas cosas que son complicadas y terminas luego por hacer todo más sencillo. Y eso, lo que me pasa en mis espectáculos pasa en la vida también. A veces estamos clavados con un tema, con algo, y luego nos damos cuenta que no sirve para nuestra vida, y nos tardamos mucho para eso. Pero pasa en muchos ámbitos de la vida. Esta cosa que a veces le damos más importancia a algo que no la tiene, pero eso es una cuestión ahora sí, de visión personal. Claro. Es muy difícil, pero sí lo empleo mucho cuando estoy haciendo un espectáculo, por ejemplo. Ver lo que realmente sirve, lo que realmente se puede usar. Porque cuando haces un espectáculo, pues como todo es producción de uno, también tienes que ver el rollo de los dineros. Y tienes que saber exactamente lo que vas a usar para no excederte en tus gastos. Claro. ¿Me entiendes? Y después de la pandemia más todavía. Sí. Te lo puedo decir. Porque hasta la mente cambió en tomar decisiones.
que uno no se da cuenta hasta que lo estás haciendo. Aquí justo yo retomaría un poco lo que estábamos platicando, porque justo en este número de la revista estamos tratando de hacer eso, como sondear un poco, medirle el agua a los tamales, ver cómo está la situación hoy por hoy en el mundo cultural, que a nosotros nos gusta mucho contagiar lo que está pasando, decirle a las audiencias juveniles, ¿no?, que las juventudes pueden dedicarse a las carreras artísticas, pero justamente platicando con gente como tú, que puede transmitir la experiencia, que puede decir estas luchas que en efecto han sido titánicas y que de pronto tal vez podrían sernos más fáciles con ciertas estrategias, justamente hablar de esas estrategias, Astrid, como una persona que empieza a salir en esto, ¿no? Tú en un momento dado tomabas las canciones de Lucha Reyes, ¿no? Un personaje señero, un personaje muy significativo, pero que finalmente para ti era un referente, ¿no? Sí. Y ahora justamente a nosotras nos parece, y por eso queríamos también platicar contigo, que las juventudes pueden tomar como referente a Astrid Haddad, y este camino que tú has ido arando poco a poco y con dificultad. ¿Cómo has hecho eso? Bueno, yo te decía con mucho esfuerzo, porque desde que yo estaba en la escuela de teatro, yo soy hija de comerciantes y soy muy mala para venderme, porque de verdad soy muy mala para venderme, pero cuando yo estaba en la escuela de teatro yo decía, ya desde entonces, yo decía, hay que enseñarle a la gente mercadotecnia. Hay que enseñarle a los actores mercadotecnia, digo, porque vamos a salir de aquí y nadie va a saber qué hacer con su vida. Hay quienes van a tener la suerte si son muy bonitos, si son muy buenos, y si tienen, pero hay quienes van a salir y se van a enfrentar con el mundo así de, ¿y ahora qué? Claro. Se la van a pasar haciendo castings y cosas. Yo hice muchos castings. Y entonces yo decía, y se burlaban de mí. Me decían que estaba loca, pero yo, saliendo de la escuela, después de que hice la gira a Europa con Jesús y todo, yo regresé y empecé con mis pequeños espectáculos y después mandaba a todos los festivales. Era mi mercadotecnia, eran otras épocas, no existía el internet como ahora. Entonces yo hacía, con el poco dinero que tenía, hacía fotocopias y unos trípticos, y hacía unas carpetas y lo mandaba a festivales, así. Yo mandaba como botellas al mar. Por eso te digo que he trabajado mucho, porque me pasé años haciendo eso, años. Y a veces te llegaba una respuesta 2 o 3 años después, pero llegaba. Claro, pero había que hacer, evidentemente. No, pero tenías tú que promoverte. Claro, claro. O sea, las cosas no caen regaladas. No, pues las cosas no, y trabajé. Por eso ahora cuando me dicen, ¿y por qué no haces un espectáculo en un lugar aunque sea chiquito? Digo, porque estoy cansada. Claro. No quiero dedicar un mes a trabajar en un lugar pequeño, porque hay momentos en que no quieres hacer eso. Quieres otras cosas, porque has trabajado un montón. Después de 40 años, estar buscando la chuleta todos los días, que lo sigo haciendo, pero entonces uno busca para dónde, ¿verdad? Y claramente ahora, por ejemplo, que tú empiezas a pensar, ay, pues a lo mejor ya me gustaría hacer otro tipo de cosas y demás, ¿y dónde está la jubilación, Astrid? No, pues los artistas no tenemos jubilación. Primero porque no tenemos seguro, tenemos que trabajar hasta que nos muramos. Oye, Astrid, entonces ahí pensando, si tú tuvieras este pequeño pliego petitorio, ¿qué sería lo que hace falta? Ya mencionas, no, pues por lo pronto a los artistas hay que darles esta opción, seguro, jubilación. Nosotros, la mayoría de los artistas, no tenemos nada de eso, porque además nadie nos enseñó que podíamos pagar el seguro por nuestra cuenta, de manera voluntaria, porque tú vas trabajando y nunca te das cuenta de estas cosas, porque no te lo enseñan tampoco. Y entonces, hoy por hoy estamos, creo, en un momento coyuntural importante en el que pues se están gestando modificaciones que pretenden precisamente ser más abiertos a escuchar lo que las distintas comunidades necesitan, y en ese sentido ha venido habiendo una serie de pláticas con las comunidades artísticas, por hablar solo de nuestro rubro,
pero se está empujando muy fuertemente algo que es una total obviedad, que es que somos trabajadores. Claro, creo que Francis Moore estaba impulsando algo por el estilo. Fíjate que ya la entrevistamos a ella, claro que le vamos a hablar. Eso es algo que se tiene que hacer. Total. Somos una comunidad que está totalmente desprotegida. Y además, hay quienes, bueno, yo he logrado mantenerme muy bien, yo no me puedo quejar a lo largo de mi carrera, pero ha sido una lucha y hay momentos en que estabas con una mano por delante y otra por detrás. Es como ahorita, yo quisiera hacer un disco, pero no tengo un quinto para hacerlo, ¿por qué? Y llevo 40 años trabajando, porque todo lo que ganas lo vuelves a invertir en otro espectáculo, y así vivimos los que somos independientes. Así es, y también hablar del desgaste que eso supone. No, es un desgaste, tú no tienes idea. Hemos tenido oportunidad de hablar con distintas personas que son artistas o gente del mundo del arte y la cultura en general, gestores y demás, y algo también, llegada a cierta edad, es una suerte de queja, de decir, ¿cómo no tuvimos mayor previsión? Pero también hoy estoy viendo las consecuencias de una vida de no parar, de estar talachando, viendo la convocatoria A, la B, la C, la 4, la 86, que te caigan dos. Dímelo, porque durante la pandemia yo también atendí un montón y hasta el día de hoy sigo atendiendo convocatoria. En efecto, pero el desgaste que de pronto eso trae al cuerpo físico, ¿no? Y que evidentemente el tiempo sigue pasando y uno sigue creciendo y demás. Por supuesto tendrían que volver a organizar esto que existía antes, estas como redes, en donde había una oportunidad para un tipo de cultura que no es la cultura comercial. Así es. Y eso está ahorita por los suelos. Y yo pienso que se puede, si antes existía, ¿por qué no va a existir ahora? ¿Por qué no se puede hacer? ¿Por qué? Porque los dineros se van a otro lado. Porque es una cuestión también de voluntad. Así es. Porque tú podrás discutir, y tú y yo y la comunidad, y todos podemos discutir lo que se les pegue la gana, pero si no hay la voluntad política de que te den los dineros, porque sin dinero no se hace nada tampoco, es bla, 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 y no se llega a ninguna parte. Y sí ha habido mucho bla, 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 bla. Yo quiero ver, a ver si es cierto, que va a haber realmente que van a hacer algo para recuperar en la cultura. Exactamente, sí, en este gremio, ¿no? Porque somos un gremio, me parece, y sí, tú lo acabas de decir, ¿no? No es lo mismo una producción cultural comercial que una producción cultural que está más enfocada a lo artesanal, a lo artístico, como tú misma dices, a lo mejor tú eres alguien que se confecciona personalmente o que va dirigiendo yo hago muchas sus cosas, vestuarios, sí, etcétera, tengo un equipo, ¿no? que porque yo no sé coser, hay muchas cosas, o sea, medio sé. Pero imagínate todavía más grave, tú tienes un equipo, si tú no trabajas, si tú no produces, pues no, pero no dependen de mí, no dependen de mí, son gente que están allá haciendo sus cosas, porque no eso jamás podría. Porque uno tiene que tener 1, 2, 3 y 4 chambas, ¿no? Para poder hacerla. Olvídalo, no, sí, ya de por sí, cuando estás trabajando, porque tú haces tu investigación, tú haces el texto, tú haces la música, tú haces, o sea, es un montón de cosas. Yo para el nuevo espectáculo, que lo hice el año pasado, fue 1 año y medio de trabajo, de investigación, de hacer los vestuarios, es muchísimo. ¿Y qué mecenazgos encontrabas para hacer esto? ¿Cómo? ¿Qué mecenazgos encontrabas para hacer No esto? No tengo mecenazgos, ojalá. De eso hablábamos, yo ni siquiera sabía que hay gente especializada en ir a pedir dinero. Exacto. Eso no, ni siquiera lo sabía. Yo todo lo que he hecho lo he hecho por mi cuenta. Y sí que, como tú dices, sí es un montón de trabajo, y por eso hay un momento en que dices sí estoy un poco cansada, porque ya no tengo la energía de otros tiempos, porque es trabajar sin parar. O sea, yo me di cuenta, un día me puse a ver para atrás y dije, qué bruto, he trabajado como loca. O sea, no he parado de trabajar. Porque nunca vas a ganar lo que ganan los famosos, entonces tampoco vas a tener nunca el dinero para decir, bueno, ahora me retiro. No, no, porque todo lo que ganas lo vuelves a invertir. Y bueno, es que tú eres famosa.
pero de otro tipo. Sí, bueno. Efectivamente, porque hay famosos comerciales que en efecto, de pronto a mí se me hace un insulto saber cuánto cobra X artista por presentarse, por ir a tu boda, por ir a no sé dónde, efectivamente. Con eso haces un festival. Exacto. Estábamos viendo justamente nosotras hemos creado una organización civil para poder gestionar y poder mover este proyecto, y veíamos otras similares, y los esfuerzos que te cuestan, ¿no? Es decir, aquí en México no hay tampoco, en el sector privado inclusive, como una conciencia como en Estados Unidos. Como en Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos es súper fácil conseguir dinero. Claro, a mí me contrataron este año para ir a cantar para agarrar fondos precisamente para becar artistas en Estados Unidos. Y ves cómo la gente da el dinero. Sí. Aquí es súper difícil. Y yo ni sabía que existía también, esa profesión, ¿eh? No sabía, porque no tengo mecenazgo, no tengo. Todo lo que he hecho lo he hecho por mi cuenta. Pero ahí está, esa era una pregunta trampa, porque justamente es eso, Astrid. De pronto, sí, tú tienes este ejemplo, como en Estados Unidos, pero hay muchos lugares en el mundo también, entonces quizás es un momento de escucha para las autoridades en el ámbito cultural. Porque mucha gente, o hemos tenido esta experiencia, que en muchas ocasiones las personas que dirigen las instituciones culturales no necesariamente están empapadas de esos saberes tampoco. Entonces de pronto no necesariamente pueda ser o exclusivamente sea una falta de voluntad, sino es una falta de conocimiento. Entonces justamente yo creo que esto, y eso esperamos, ¿no? Que en un momento dado aventemos estas semillitas, ¿no? Del decir de tanta gente de la comunidad, que esto es lo que hace falta, ¿no? Es decir, sí, nos podemos sentar y platicar y dirimir una serie de gestoras y gestores culturales y tal, pero de propia voz, de la viva voz de las personas que nos digan. Sí, y que no te están diciendo, tú métele ganas, tú puedes. Yo estuve en una reunión y alguien pregunta, ¿qué puedo hacer para hacer cabaret? Y todo el mundo decía al pobre hombre, al pobre joven, bueno, no pobre, un joven, que preguntaba qué podía hacer. Y todo el mundo, tú métele ganas, si tú sueñas, tú vas a lograr tus sueños. Si tú haces, tú métele ganas. Y yo decía, pero eso es nada, o sea... Es como cuando te dicen, tú sueña, sí, voy a soñar. No, yo le decía, primero tienes que estudiar. Digo, tienes que entrar a la escuela de teatro si vas a hacer cabaret, porque necesitas varias disciplinas. Entonces, vas a hacer cabaret, tienes que entrar a la escuela de teatro, tienes que leer mucho, porque el cabaret no tiene quien escriba cabaret. No hay quien escriba cabaret, tú lo tienes que hacer. Porque es una de las pocas profesiones en donde no hay escritores que se dediquen a eso. Como en el teatro. Entonces le digo, tú lo que tienes que hacer primero es entrar a estudiar y empezar a pulir tus cualidades. Pero no es nada más tú sueñas y tú métele ganas, tienes que darle a la gente algo concreto para que puedan tratar de realizar sus sueños. O sea, como, sí, tú sueñas, sí, y después de soñar, ¿qué hago? O sea, ¿para dónde jalo? Que era lo que yo decía cuando estábamos en la escuela de teatro, que yo decía, sí, salen porque eso pasó con una escuela de teatro que prepararon a la gente súper bien, luego los lanzan al mundo y todos se quedaron así. Claro. No puede llegar tu casera o tu casero y decirte, oye, la renta, y entonces, espérate que estoy soñando. Ahí voy, estoy soñando todavía, ¿no? No, o salir de una escuela de teatro y decir, ¿y ahora qué hago? Cuando ni sabes cómo promoverte, ni sabes cómo ir a buscar un trabajo. Que solo haciendo casting hay otras formas también. Yo pienso que ahora con el internet los jóvenes están más preparados que lo que estuvimos nosotros para lograr cosas. Es más, yo estoy pensando cómo le hago para entrar al internet. Y Astrid, pues un gusto, que nos encantaría horas poder platicar contigo, pero creo que es importante, ¿no? Hacer así como el cierre, ¿no? De esta conversación tan agradable contigo y tan aleccionadora, porque creo que eso es lo más importante y lo que nosotras buscamos. No nos logramos desprender de este sentido de vincular un poco las praxis académicas, ¿no? Y los aprendizajes y aventárselas a las audiencias juveniles y a las que no lo son también, porque yo creo que todas las personas estamos en posibilidad de hacer aprendizajes
pero es que el aprendizaje nunca acaba. Nunca acaba, Astrid, y qué sabroso de verdad platicar contigo, y yo creo que en lo personal me voy llena de estímulos también, llena de provocaciones, llena de preguntas, pero también de respuestas, porque creo que es eso, ¿no? Este trabajo que tú haces, finalmente, lo que planteas, avienta muchas cosas, y como tú decías, el hecho de tocar a la gente ya se logra algo, ¿no? Porque dejas eso, a lo mejor la gente se pregunta, ¿y esta de dónde? ¿Cómo por qué? En fin, ¿no? Pero también se responde muchas veces, porque ese es un camino, ese es un ejemplo, y da respuestas, que eso es lo que a mí me parece importante, ¿no? Entonces, me gustaría que nos aventaras un comentario final, un comentario que tú nos quieras compartir sobre tu camino artístico. Mira, ahorita estaba yo pensando en lo que tú me preguntaste de lo que sirve y lo que no sirve. Por ejemplo, una de las cosas, mi familia, por ejemplo, que es, mis padres eran muy conservadores, pero muy buenas personas, porque aunque no les gustaba lo que estaba haciendo, me apoyaron para que yo estudiara. Cuando me salí de la UNAM, ellos me apoyaron, pero una de las cosas que yo aprendí de esto de lo que te sirve y no te sirve es, por ejemplo, llevamos tantas cosas adentro arrastrando, y si no nos damos cuenta de lo que estamos llevando, arrastrando, entre ellas estos miedos que tenemos a romper con cosas. Entonces, una de las cosas que yo aprendí es que a dejar de preocuparte de ciertas cosas que impiden tu carrera, que impiden tu caminar, y preocuparte con otras. Por ejemplo, todo lo que es ciertas tradiciones, ciertas creencias, ciertas actitudes para la vida, de pronto te vas dando cuenta que tú vas arrastrando un montón de cosas que no te sirven. Así es. Pero eso tú lo tienes en tu camino diario, te vas dando cuenta de lo que sirve, y ya yo me he quitado muchas cosas de esas para poder ser más libre en lo que es mi trabajo. Y entregarte al placer, a recibirlo y a darlo. Porque una de las cosas que a mí me enseñaron como católica es que a este mundo se viene a sufrir. Así es. Y yo dije, ¿cómo que se viene a sufrir? A este mundo venimos al placer, a aprender y a pasárnoslo lo mejor posible. De eso, ya que no sabemos ni qué va a pasar después, pues por lo menos que el tiempo que estés aquí te la pases súper bien y aprendiendo, porque si no aprendes vas a estar cometiendo todos los mismos errores todo el tiempo, que es lo que hacen muchas madres en la educación, lo que decía hace un rato, en la educación, feministas, que educan a sus hijos de una manera, ni cuenta se dan que los están educando de una manera machista. Sí. Entonces yo pienso que tienes que estar todo el tiempo en esta cosa de qué es lo que te sirve, lo que no te sirve. Por ejemplo, ahora con la política, que la gente se pelea, dices, ¿y para qué? Claro. ¿Tú vas a lograr algo con eso? ¿Tú vas a lograr que algo cambie con eso? No. Hay que saber lo que sirve y lo que no sirve. Y eso es solo con la reflexión de uno en tu soledad, de uno mismo. Así es. Pienso que es algo que a mí me ha servido. Y no quiero decir con ello que soy totalmente libre, porque perdóname, los resabios luego vuelven así como el agua que sale así, vuelven a salir a borbotones. Y eso es algo con lo que uno está todo el tiempo luchando. No es de que ya pienso distinto y ahora voy a ser una gente tan libre y no me voy a censurar y no es cierto. Claro. Es una lucha constante. Así es. Es una lucha constante, y aunque estemos ahorita en algo mucho más libre, siempre, lo acabo de ver con la marcha, que veía tanta gente feliz, era como un carnaval. Yo estuve... La marcha del orgullo. La marcha del orgullo. Y yo decía, ¿qué es lo que quiere la gente? Ser feliz, Dios mío. Claro. Es lo único que queremos en esta vida. Claro. Y quitarnos estas cosas que nos dieron de que tienes que romperte el alma, tienes que sufrir y tienes que... Yo digo, ¿por qué? Digo, porque yo he trabajado mucho, pero tampoco creas que he sufrido tanto. No te vemos muy sufrida, Yo soy una bon vivant. A mí me gusta el placer
placer y eso es algo a lo que no voy a renunciar. Sí, no, y eso es algo que lo tengo súper claro. Creo que es lo que más claro me ha quedado en la vida de todo lo que he hecho. Y lo que hago es por el placer. Claro. Y por eso empiezo termino como empecé, soy una dadora de placer y eso es lo que más me ha gustado en la vida. Y al dar el placer, lo recibes también. Absolutamente, cuando tú estás en un espectáculo, me acaba de pasar, estuve en Tijuana y en Tecate y el público era... Y yo decía, es que esto es un orgasmo, es un orgasmo infinito, es algo maravilloso, nada se compara a eso. Tú das placer y la gente te lo regresa de una manera maravillosa. Entonces, eso es lo que me tiene también, y por eso quiero seguir trabajando y que seguir creando, porque quiero seguir sintiendo eso y sentir esta pasión, es una pasión. No se puede llamar de otra manera, es pasión. Por eso no puede uno dejar las cosas. Pues es una dicha escucharte y no solo eso, el sentirte tan llena de vida, porque en efecto es algo que compartes, que irradias. Y yo creo que en esa nota, o con esa nota cerramos, agradeciéndote enormemente el que nos hayas recibido aquí en tan maravilloso espacio, rodeada de pues tanta belleza, ¿no? Muchas gracias. De arte, libros y demás. Y pues un placer total el haber estado aquí y nada. No, ha sido verdaderamente fantástico, ni siento que sea una entrevista. Es una plática muy agradable. Muchísimas gracias, Astrid, muchísimas gracias a Miriam Serna, que será la maga editora de esta plática. Gracias. Muchísimas gracias también por este espacio. De verdad, yo creo que es una plática muy aleccionadora y nos llevamos muchas cosas. Ojalá. Nos da mucha emoción poder también compartir todo esto. Sí. Gracias, Astrid. Gracias. Gracias a ustedes.